me escucharon al final explicar lo que era el bautismo ni al comienzo, porque precisamente hemos dedicado este mensaje a hablar sobre el tema, sobre lo que significa esta ordenanza para el pueblo de Dios, para aquellos que la obedecen, y no solo para ellos, sino para todos aquellos que ya hemos obedecido. Por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, Morir para vivir. Y estará basado en el pasaje de Romanos capítulo 6, del 1 al 14, donde tuvimos la lectura devocional. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí en esta mañana. Gracias por el privilegio de haberte conocido, de haber conocido el Evangelio de Jesucristo y la esperanza que en Él tenemos. Gracias por ser parte de tu pueblo. Gracias por la Biblia, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos en esta hora, Señor, a exponerla en tu nombre. Que tu Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones para recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Oramos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, como ustedes han visto, esto es un acto puramente simbólico. Es una especie de fotografía, representación de aquello que ya se produjo en las vidas de las personas que se bautizaron. Si una persona entra a este lugar, al bautisterio es como se llama esto, sin Cristo, saldrá sin Él. Como dice, se mojó, simplemente se mojó. Había una broma, no creo que sea verdad, pero que circulaba en Cuba, de un pastor que fue a bautizar a alguien que pensaba que era cristiano y ya tenía todo listo, la persona había escuchado las clases de bautismo, la persona ya tenía todo preparado para bautizarse y bueno, fue a bautizarla. En Cuba no se usan calentadores como aquí, ustedes saben, el agua cuando hay está bien fría. Él bautizó a varias personas y cuando llegó esa persona para bautizarla, le digo, es probablemente una historia urbana, ¿no? Una leyenda urbana. Pero dice que cuando la persona se fue a meter en el agua, dijo, ¡ay, Santa Bárbara, ayúdame! Bueno, los que saben quién es Santa Bárbara saben. Vaya, yo no sé, no me imagino que me suceda algo así. Pero es para decirle, por favor, salga de aquí. No salva, el bautismo no salva, es un acto de obediencia para los que han sido salvos. Es una representación a la muerte con Cristo, sepultados en Cristo y resucitados a una nueva vida. Eso ocurrió cuando usted y yo creímos en Cristo. Vamos a orar. Bueno, ya oramos. Perdonen, estos días siempre me pongo un poco nervioso cuando hay bautismo, ¿no? Bueno, en esta sección de Romanos capítulo 6, al concluir el tema que Pablo había estado tratando, específicamente en el capítulo 5, ha estado haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Por medio de Adán llegó la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por medio de Cristo nos llegó la vida, por medio de Cristo nos llegó la gracia. Y estuvo explicando una y otra vez acerca del tema de la gracia y el papel que juega la ley para mostrarle a la persona su condición perdida. La ley nunca fue la intención de Dios que se convirtiera en un medio de salvación, porque el hombre no puede guardarla. Simplemente era un espejo en el que el hombre podía ver la verdadera fealdad de su alma y entonces clamar o valorar el favor que Dios le extendería en Cristo a través de la gracia. Dice el verso 21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la gracia mostraba un favor para personas que no podían salvarse a sí mismos. Y entonces llega al capítulo 6 y aquí el apóstol comienza su explicación y lo hace con una pregunta. La pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Es una pregunta retórica. Estamos queriendo decir con esto que es en realidad una afirmación disfrazada como pregunta. Y en consecuencia no espera una respuesta directa. Pablo toma una objeción, una cuestión que podrían levantar sus opositores, los defensores de la ley, los legalistas, los judaizantes, y entonces él la pone sobre el tapete. Y la verdad era esta. O sea, la idea que podrían estar en las mentes de aquellas personas era: si el pecado trae gracia, un montón de pecado trae un mayor montón de gracia. Y la pregunta: ¿no deberíamos pecar lo más que podamos a fin de que la gracia siga fluyendo del cielo? La respuesta de los opositores sugería de manera natural: sabemos que esto no puede ser verdad. Así que la doctrina de la gracia tiene que ser falsa. Bueno, quien llegue a hacer este análisis es porque en realidad no ha entendido de qué se trata del Evangelio. Quien llegue a razonar de esta manera sobre este tema es porque en realidad no ha conocido la gracia. Más bien su vida vive todavía en una desgracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús de verdad, como resultado del arrepentimiento y la fe, no nos deleitamos en una vida que ofende a Dios. La transformación que describe 2 Corintios 5:17 es esta: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Literalmente somos nuevas criaturas. El poder del Evangelio transformó nuestro interior como una poderosa explosión que con sus ondas expansivas alcanzó también nuestro exterior. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra griega para poder es dinamis, que de ahí viene la palabra dinamita. Esto nos recuerda a una explosión, un cambio de tal profundidad que se asemeja a una explosión interna. Las cosas en el reino de Dios comienzan de adentro hacia afuera. Hay evidencias, indiscutiblemente, pero no comienza de afuera hacia adentro. Porque de lo contrario, si fuera de esta manera, no sería regeneración, sería simplemente una reforma, una transformación externa que nada significa. El Evangelio es un cambio interno, es una explosión interna. Cuando por primera vez nos hablan del amor de Dios, del sacrificio de Cristo por nuestros pecados, de la gran esperanza y el perdón que podemos tener en Cristo. Ese es el Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Quien ha conocido ese Evangelio no puede llegar a razonar: oh, como Dios me extendió gracia por mis pecados, entonces puedo seguir pecando para que me siga dando más gracia. No. Aquel que ha conocido el Evangelio teme pecar contra Dios. La Biblia dice que una de las características de la gente que vive sin Dios es que no tienen temor de Dios. Cuando hemos conocido a Cristo, tememos a Cristo. Tememos a Dios porque sabemos quién es Él. Sabemos que es santo y sabemos cuánto el pecado ofende a ese Dios santo. Y tenemos temor de pecar contra Dios. Por eso dice Pablo en el verso 2, en ninguna manera. No es posible, es algo, una afirmación enfática, clara. Y dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo morimos al pecado? Cristo estaba ocupando tu lugar y el mío en la cruz. Al Cristo morir, como dice la palabra, por nuestros pecados, según 1 Corintios 15, en una manera simbólica también nosotros estábamos muriendo con Él. En realidad el bautismo lo que hace es reconocer a eso.
hemos muerto con Cristo, hemos muerto al pecado. Y quiero que recuerden esto, en este pasaje se nos recuerda una y otra vez la condición que ahora tenemos. Libres en Cristo, pero antes muertos al pecado. Y dice, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo podemos vivir practicando una vida que ofende al Dios que nos ha redimido? Eso no es posible. Por eso, para morir o morir para vivir, solo se produce cuando hacemos 3 cosas que nos enseña este pasaje. Primero, conocemos la verdad. Dicen los versos del 3 al 10. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo primero que vemos en este pasaje es que se nos recuerda algunas verdades gloriosas. Fíjense cómo dice, sabiendo, en el verso 6, y luego vuelve a repetir en el verso 9, sabiendo. Lo primero es saber la verdad. La verdad que nos dice la Biblia. La verdad en cuanto a nuestra nueva condición en Cristo Jesús. Una condición sobre la que Pablo va a estar hablando después de este capítulo 6, en el 7, donde menciona la lucha que el cristiano tiene, porque el hecho de llegar a conocer el Evangelio no implica que se acabaron las batallas, las luchas. Es más, en ocasiones se intensifican. Y luego el capítulo 8, con ese mensaje glorioso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo es haberle conocido. Y la Biblia nos dice claramente que después de conocerle, no hay absolutamente ninguna condenación. Tenemos que saber la verdad. Aunque vamos a ver que no es suficiente con saber la verdad, pero todo comienza con saber la verdad. Hemos muerto al pecado, lo dice una y otra vez, y ahora somos libres en Cristo. La emancipación libera legalmente a la persona de la esclavitud involuntaria, pero no garantiza que esa persona disfrutará de la libertad. Por eso, lo primero es que debemos saber que somos libres en Cristo Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo que aquí se menciona, junto con el bautismo que se va a mencionar en el verso 4, no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de este bautismo, que es un bautismo espiritual, que ocurre en nuestras vidas en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Como consecuencia de nuestra identificación con Cristo en su muerte, nos identificamos también con Él en su resurrección.
Por eso, cuando realizamos este acto, la persona se sumerge en el agua, pero también es sacada del agua. Esto es una verdad sublime, gloriosa. Lo sepamos o no, Dios lo ha revelado. En la eternidad llegaremos a ser semejantes a Él. Estos cuerpos que hoy arrastramos tan llenos de debilidades terminarán. La palabra nos promete que tendremos cuerpos como el suyo. ¡Qué esperanza! Vivir libre de la esclavitud del pecado. Vivir libre del dolor, del sufrimiento, de las debilidades, de las tentaciones. Lo decimos, pero nos resulta extraño por el hecho de que desde que llegamos a este mundo no hemos conocido otra cosa. Sin embargo, por ahora, mientras vivimos en este cuerpo, en una creación caída, esta nueva vida es nuestra. La palabra dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 2 y verso 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué tremendo. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. La Biblia vuelve en el verso 6, nos recuerda, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Nuestro cuerpo es el vehículo de nuestra vieja naturaleza de pecado. Es parte de este mundo caído. Como ya dije, está sujeto a la tentación y a la corrupción. Pero en un sentido espiritual, dice la palabra que hemos muerto. ¿A qué? Al pecado. Por favor, hermano, esto es esencial para vivir una vida para la gloria de Dios. Hemos muerto al pecado con Cristo. Esto es esencial. Los cadáveres no pecan. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en cuanto a Dios. No nos movía absolutamente nada en dirección a Dios. La Biblia define nuestra condición de esta manera. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Esa era la condición pasada de todos los que estamos aquí hoy en Cristo. Pero ahora la Biblia nos dice también que somos muertos, pero muertos al pecado. Y los cadáveres no responden a la tentación. Los cadáveres no escogen hacer el mal. La tentación y el pecado no tienen poder sobre nosotros, porque hemos muerto, somos cadáveres para ellos. Aún seguimos teniendo luchas y seguimos pecando, pero ¿saben qué? Si somos honestos, tenemos que reconocer que eso lo hacemos cuando se nos olvida nuestra posición en Cristo. Y un día vamos a experimentar esta verdad en su totalidad, en un sentido físico. Mientras tanto, antes que muramos físicamente y seamos resucitados a una nueva clase de vida, tenemos la bendición enorme de en el presente experimentar esa verdad. El primer paso es saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, así a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Saber qué? Que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. En otras palabras, estamos sujetos a la autoridad de Dios, no a la autoridad del pecado. Pecamos,
Sí. ¿Estamos obligados a hacerlo? No. Antes no teníamos otra opción que pecar una y otra vez. Éramos siervos del diablo. Ofrecíamos los instrumentos de nuestro cuerpo a Satanás. No podíamos decir que no. Un día llegó Cristo y abrió la celda en la que estábamos como reos condenados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El Señor dijo: ahora eres libre, libre para servirme a mí por el resto de tus días. Pero algo anda terriblemente mal dentro del pueblo de Dios, en que en su gran mayoría no viven como personas libres. Siguen comportándose como esclavos del pecado. Fíjense que no dije que ya no somos pecadores. Dije que ya no estamos obligados a pecar, que ahora podemos comportarnos como personas libres. Para empezar, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Eso es lo que significa el sello del Espíritu. Una promesa de que Dios nos llevará a nuestro destino a pesar de todo. Es la garantía de nuestra propia salvación. Pero además tenemos a ese Consolador que nos guiará a toda verdad. Y eso implica que nos hará ver el engaño del pecado. Y es un engaño porque Satanás lo presenta de una manera muy agradable. Nunca nos dice las consecuencias de nuestra desobediencia. No presenta el rostro horrible de la maldad. Engaña al hombre. Así de hoy una humanidad de espaldas al Creador, recogiendo el resultado de su maldad y su naturaleza depravada y rebelde contra Dios. Pero qué extraordinario que un día el Señor nos salvó. Abrió, como dije, la celda, el calabozo donde estábamos confinados. Y dijo: ahora eres libre. Y si hemos muerto con Cristo, dice que también viviremos en Él o con Él. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. No es que Dios dio la espalda a nuestra maldad. No, le costó la vida de su Hijo. Pero sí enseña la Biblia en Romanos 5:1 que nos justificó, nos vio en Cristo como justos. No hay justicia en nosotros, pero Él nos justificó en Cristo. Y luego dice en el verso 9, sabiendo esto, que habiendo Cristo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Al Jesús levantarse entre los muertos, demostró que Él era quien dijo ser. No solo demostró su poder sobre la muerte, sino que nos libró también a nosotros de la esclavitud, del pecado y de la muerte misma. Seguimos pasando por esta experiencia, sin lugar a dudas. ¿Tenemos que tenerle terror? No. ¿Tenemos que tenerle miedo? No. No importa la manera como Dios decida sacarnos de este mundo. Yo le garantizo por las promesas de la Biblia que cuando llegue ese momento, Él estará contigo. Es más, te puedo asegurar por la palabra que Él cruzará esa puerta contigo. Jesús resucitó. Su cuerpo no solo despertó de la muerte, sino que se transformó en un tipo de cuerpo que ya no estaba sujeto a la enfermedad, ni al desastre, ni al envejecimiento. ¿Puede usted imaginar eso? Yo sé que nos cuesta, sobre todo porque estamos en este mundo, lidiando con nuestras debilidades, viendo en los espejos el real deterioro de nuestro cuerpo físico. Y no importa cuánto nos cuidemos, ni cuánto
con cuánto celo comamos saludables, nos vamos deteriorando. El cuerpo se va desgastando. La cita con la muerte es segura. Pero qué maravilla saber que es el comienzo de una vida totalmente diferente. Yo a veces hablo con hermanos que están pasando por momentos muy difíciles, porque las enfermedades le cobran factura y el peso de los años también. Yo pienso que si no fuera por Cristo, si no fuera por la palabra tan llena de esperanza, no tendría nada que decirle a esas personas. Nada. Pero qué bueno es abrir el libro de Dios y saber que hay un mensaje de luz, de esperanza, sin importar lo que hoy suceda de este lado. Lo mejor está por venir. Pero no solo lo mejor está por venir, podemos comenzar a disfrutar eso que es mejor desde aquí y ahora. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida implica una vida libre en Cristo, no como un esclavo. Hay que saber la verdad. Esta es la verdad. Ahora, no es suficiente saber. Hay que considerar esa verdad. ¿Qué significa considerarla? Pensar en ella. Reflexionar en las implicaciones que tiene para nosotros esa verdad. Y hacerlo en oración, con toda conciencia de que tendremos que hacer ajustes en nuestra vida, que no lo vamos a hacer solos, que tenemos el poder del Dios vivo con nosotros, que tenemos su palabra viva con nosotros, pero hay que considerar esa verdad. No podemos descartarla, no podemos desecharla. Dice el verso 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideren esa verdad. Una vez que encontramos esa verdad, debemos descartar nuestra vieja manera de pensar, reemplazarla por una nueva conducta. Sé que no es fácil, porque hemos estado condicionados por el antiguo patrón mental a comportarnos de una manera inconsciente, de cierta manera. Todavía más, nos hemos apegado emocionalmente a nuestra vieja manera de vivir, una manera que nos mete en problemas, porque la desobediencia muchas veces nos arrastra a patrones, a hábitos que llegan a esclavizar nuestras vidas. Y es totalmente absurdo e ilógico que siendo gente libre estemos arrastrando nuestra fe, nuestro testimonio ante un mundo que no conoce la verdadera libertad, un testimonio de que somos esclavos. ¿Cómo le vas a hablar a alguien de que Cristo libera si tú no eres una persona libre? ¿Cómo vas a hablarle a alguien que Cristo transforma si tu vida no es una vida transformada? ¿Cómo vas a hablarle a alguien del poder del Dios soberano si en tu vida no se verifica ese poder? Considera, somos libres. Somos libres para Dios. Dice la palabra, vivos para Dios en Cristo Jesús. No podemos desplazarnos ni un segundo, ni un milímetro de la persona de Cristo. El secreto es estar en Cristo. Los que no tienen condenación son los que están en Cristo, los que permanecen en Cristo. Debemos saber la verdad, debemos considerar esa verdad
Y en tercer lugar, tenemos que hacer algo. Ese algo es presentar nuestros cuerpos a esa verdad. Es cierto que la salvación desde el comienzo hasta el final es obra de Dios. Pero ni aún la obediencia es algo que hacemos en nuestras fuerzas. La obediencia es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Una vez que sabemos que de nuestra emancipación de la esclavitud y nos hemos considerado libres de esa vieja esclavitud, tenemos que presentarnos a nuestro nuevo amo para disfrutar los beneficios de esa nueva vida. Dice el verso 12 hasta el 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está diciendo que no te controle el pecado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, que no vivas practicando una vida pecaminosa. No vivas obedeciendo a tus concupiscencias. Sigue diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo llamado. Los esclavos acatan las órdenes de su patrón. Son instrumentos del patrón que éste utiliza para lograr sus deseos. Antes de esta emancipación espiritual, no podíamos rechazar la autoridad del pecado. Pero ahora vuelvo a repetir, no tenemos por qué obedecer sus órdenes. En lugar de permitir que nuestro cuerpo sea instrumento de los deseos del pecado, o como llama aquí, de la injusticia, debemos ahora presentar nuestros cuerpos a nuestro nuevo amo. ¿Quién es? El Señor. Para cumplir sus deseos, para andar en la justicia. La palabra griega que se traduce instrumento se refiere a armas de guerra. Ya no debemos presentar nuestro cuerpo como arma que el pecado utilice para lograr sus fines, sino que debemos convertirnos en soldados rasos al servicio de la justicia. Y Pablo concluye con esta declaración, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estás tú bajo la gracia? ¿Has entendido esa gracia? ¿Comprendes que el Señor te ha librado? Tienes que tomar una decisión. Tienes que presentar tu cuerpo a Dios. Hazlo cada día. Y eso implica tomar decisiones sabias y radicales. La palabra no anda con paños tibios cuando habla acerca de la obediencia. La obediencia para nosotros no es negociable. Es un mandato. Y cuando Dios nos manda a obedecer, eso es precisamente lo que espera. Yo sé que cuesta. Yo sé que hay momentos en los que no es fácil. Tan difícil puede ser a veces que el Señor lo describió de esta manera. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Porque es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Por cierto, ese no es un llamado a la mutilación espiritual, a la mutilación física. Porque sabemos que la maldad anida en el corazón humano. Jesús dijo que de allí salen los malos pensamientos. Pero el llamado es, toma decisiones radicales.
Si algo que vas a hacer te va a meter en problemas, no lo hagas. Si algo que vas a realizar va a llevar a deshonrar el nombre de Cristo, no lo hagas. Aprende a decirle que no al pecado y al diablo y a decirle que sí a Dios. No dejes que el mundo te meta en su molde, no dejes que te conforme. Cada día el diablo gana y gana más terreno en este mundo. En los hijos de desobediencia y en aquellos que se llaman hijos de Dios. No podemos vivir una vida como Dios quiere que vivamos, ignorando lo que Dios nos enseña. Y como dije, cuando Dios nos da una verdad, no es para llenar nuestra mente de conocimiento. Las verdades de la Biblia son vida. Y el hecho de que sean vida implica que tiene que tener un impacto en nuestra conducta. Tiene que estar la pregunta, ¿qué debo hacer con lo que conozco? Aquí está esa gloriosa verdad que por años, por siglos ha estado en la Biblia. Aquellos que están en Cristo han muerto al pecado y ahora viven para Dios. Debemos saberla, pero hay que considerarla seriamente y hacer algo al respecto. Presentar nuestros cuerpos a esa verdad. Voy a ser claro. Si una persona no se ofrece a Dios, se ofrecerá al diablo. Si una persona no tiene al Señor como amo, tendrá a Satanás como su rey. No hay términos medios. O eres de la familia de Dios o estás viviendo en la familia del diablo. Dios nos llama a decidir a quién vamos a servir. Si usted sigue en la bobería y la indiferencia, la apatía, con el corazón cerrado y los ojos espirituales cerrados, déjeme decirle que el diablo hará de usted un muñeco. Y no he conocido una sola persona en este mundo, en los años que Dios me ha dado, que haya sido feliz viviendo de espaldas a Dios. No, el diablo engaña y ofrece muchas cosas que no pasan de ser más que espejismos. Que cuando nos aproximamos lo suficiente a ellas nos damos cuenta de que son un engaño. La misma Biblia habla hasta del engaño de las riquezas. Sabemos que el dinero resuelve muchos problemas, pero no resuelve los problemas más importantes. Sabemos que los placeres cuando se practican puede que sean agradables y son agradables cuando se realizan. Pero al final el vacío y la miseria espiritual nos gana. Porque no hemos sido diseñados para vivir de espaldas al Creador. Y menos aún aquellos que ya Cristo pagó por nuestros pecados. Por favor, este es un llamado a examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos haciendo que el sacrificio de Cristo realmente haya valido la pena? ¿Hemos entendido la magnitud de lo que es el corazón mismo del Evangelio? ¿Cómo podemos decir que Él es nuestro Salvador y Señor y vivir ofendiéndole? ¿Cómo podemos decir que Él es el Señor de la gracia, convirtiendo su gracia en una desgracia, abusando de ella? No somos perfectos y Dios no espera que seamos perfectos. Él nos conoce. Pero sí espera que vivamos en una conducta obediente, que vivamos en esa senda aunque nos cueste, que nos arrastremos hacia el altar en lugar de huir de él. Por eso dice la Biblia que ofrezcáis a Dios, que nos ofrezcamos a Dios como sacrificio vivo. Cada día llegar al Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Tú conoces mis luchas. Sabes cuánto me cuesta, Señor, la obediencia. Sabes además aquellos puntos que el diablo usa para atacarme. Yo sé que soy libre en ti, Señor. Dame las fuerzas para vivir en esa libertad.
quiero terminar este mensaje con una aplicación práctica. Imagínese que usted de la noche a la mañana se convirtiera en millonario. Ese gran sueño que tienen muchos que viven gastando su vida en tratar de lograrlo. Y para hacerlo, convierten su vida en una pesadilla. Pero imagínense por un momento que llegara a esa realidad. Lo que sería si alguien le llamara a su celular y le dijera, mire, yo soy fulano de tal, un multimillonario, y he depositado 100 millones de dólares en su cuenta de cheques. Usted podría preguntarle, bueno, ¿por qué razón? No hay razón. Simplemente porque he querido. Simplemente porque he querido extender mi bondad hacia ti. No tengo que pagar nada, no tienes que pagar nada. Es completamente gratis. No hay letras chiquitas, no las hay. No hay condiciones escondidas, no las hay. Es más, no tiene que pagar impuestos. Yo no sé cómo usted respondería, pero yo sé lo que haría. Primero, saber la verdad. Lo primero que haría es llamar al banco, tratar de averiguar si los fondos en verdad están ahí. Es esencial. Número uno, saber la verdad. El Dios de toda gracia ha manifestado su gracia. Los fondos están depositados a nuestra cuenta. Primero, saber la verdad. Segundo, considerar esa verdad. Bueno, sacaría mi cheque, mi chequera. Anotaría en el talonario la cantidad para que refleje el depósito. Ajustaría el saldo. O sea, estoy considerando la verdad. Es esencial considerar la verdad. Y tercero, presentaría mi cuerpo a la verdad. Bueno, lo primero es hacer un donativo sustancioso a la iglesia, a varios ministerios. En otras palabras, de manera práctica, empezaría a girar cheques. Tal vez luche por aceptar la verdad de mi superriqueza. Seguiría con mi trauma en algunas cosas por temor a que se acaben. Pero haría todo esfuerzo para aplicar los necesarios ajustes. Fíjense, en esta historia vemos tres cosas. Saber la verdad, considerar la verdad, presentar mi cuerpo a la verdad. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Mi amado hermano, con el amor de Jesucristo, si usted lucha con algún pecado particular, repetitivo o compulsivo, es probable que sufra del engaño de que nunca se va a liberar de sus garras. Y créame, no le voy a insultar diciéndole que la transformación será fácil. No lo es. Sin embargo, la verdad no es complicada. Si usted realmente nació de nuevo, si usted está en Cristo, si ha recibido la dádiva de Dios de la vida eterna por fe en Jesús, ya tiene dentro de su propia vida las riquezas espirituales y son riquezas que superan toda la imaginación. No son riquezas materiales como de esta historia que la gente corre detrás de ella. Son las verdaderas riquezas. En nosotros y en tu vida y en la mía está el poder para superar cualquier mal que viva en nosotros. No estamos diciendo que el mal no esté.
Estamos diciendo que el poder de Dios es mayor que cualquier mal. Es la persona misma del Espíritu Santo. Pide ayuda a Dios y Él lo hará. El saber, el considerar y el presentar no es toda la solución a nuestros problemas. Y no quiero simplificar el proceso de crecimiento espiritual. Los patrones de pecado profundamente atrincherados requieren mucha más atención que un sencillo procedimiento de contabilidad. Sin embargo, es un comienzo necesario. Así que no espere. Empiece ahora. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Eres libre. El Señor abrió la puerta. Puede que te cueste adaptarte. Yo sé de lo que se trata. Cuando llegamos a este país, que algunas personas me hacían preguntas sobre Cuba, sobre la dictadura, sobre lo que no se podía, sobre la carne de res. Créanme, literalmente hablaba bajito y miraba a un lado y a otro. La primera vez que me comí un bistec de res me sentía culpable. Pero la realidad es que estaba en América, que era libre en el sentido humano. Eso es exactamente lo que ha pasado en nosotros. Puede que todavía el diablo nos trate de engañar, pero somos libres. Hermanos, vivamos como gente libre para la gloria de nuestro Dios. Que Él nos bendiga.